Sí, claro. Primero que nada, gracias por la entrevista. Efectivamente, después de prácticamente 4 meses damos una entrevista de manera directa, a pesar que hemos estado permanentemente comunicados con la población a través de anuncios, informes, conferencias que hemos hecho de manera continua en todos estos meses de la pandemia. Y mire, se dan las circunstancias de que en los días previos a nuestro aniversario patrio hicimos una recomposición del gabinete, ¿no? El premier Cateriano reemplaza al premier Ceballos y como corresponde, según la Constitución, tiene que acudir al Congreso para recibir el voto de confianza del Poder Legislativo. Se pensaba que esté presente antes para yo asistir 28 de julio con un gabinete ya empoderado con el voto de confianza, ¿no? Pero finalmente el tiempo no ha dado y creo que es mejor porque lo que nos ha permitido es, en estas 2 horas del mensaje a la nación que hemos dado el 28 de julio, se expone las líneas maestras, ¿no? Todo el marco conceptual, a pesar que también hay mucho detalle, sí, claro, ¿no? Pero ya el premier, con un desfase de una semana, retorna al Parlamento para hacer el desarrollo ya de las medidas. Y la diferencia es que en esas circunstancias se permite la participación de los congresistas. En consecuencia, ya puede cualquier duda que quede dar la aclaración correspondiente. Entonces, creo que las circunstancias han sido las mejores porque finalmente lo que se trata es que haya claridad lo que va a ocurrir en el gobierno en este último año de gestión que tenemos. Y esa claridad se va a establecer con el mensaje a la nación y complementado con la presencia del premier y todo el gabinete en una semana en el Congreso de la República. Porque finalmente, cuando uno da el mensaje a la nación, cuando el premier se presenta al Parlamento, no lo hace solamente para los 130 congresistas, uno se dirige al Perú en su conjunto. Yo cuando estoy ayer en el Congreso, no solamente le hablo a los congresistas que están presentes, aunque estuvo un poco vacío. Eran pocos en realidad. Estaba un poco vacío porque para cumplir las normas de distanciamiento, sí, que también aquí la estamos respetando estrictamente. Hemos medido exactamente que superamos la distancia mínima que debe haber de distanciamiento. Y está bien, pero yo cuando estoy en el Congreso de la República, a quien me dirijo en realidad es a toda la población, como lo he hecho desde que he iniciado mi gobierno. Dirigirme a la población, a ellos me debo. Y hasta el último día voy a trabajar con todo mi esfuerzo para realizar mi mejor función en función del pueblo. La pandemia, que por supuesto marcó el mensaje, plantea pues una serie de desafíos muy delicados. Solamente el desafío sanitario, las víctimas mortales que tenemos que lamentar, y usted las ha reiterado, ¿no? Esa congoja ayer, pero también el tema económico, el tema de los pobres vulnerables, y de alguna manera sus críticos han señalado que, para valga la redundancia, a usted le faltó autocrítica. Y me imagino que esa observación va por el lado, no, por ejemplo, de las medidas de cuarentena que fueron tomadas de manera pues muy temprana, y eso ha sido reconocido internacionalmente, sino que de repente en el camino se señala, el presidente debió decir ayer dónde hubo tropiezos en la estrategia. De repente el tema, tardarse un poco con ubicar los mercados, el transporte público como focos de contagio y demás. ¿Cómo evalúa esa crítica al mensaje? Mira, como tú bien lo has hecho recuerdo, yo he tenido una comunicación perfecta y continua con la población en todo este tiempo. Y en esta comunicación, en más de una oportunidad he manifestado los errores que hemos cometido. Este es un gobierno que es consciente de lo complejo que es la situación y que hay que tomar decisiones todos los días. Y las decisiones que tomamos, las tomamos siempre analizando los diferentes ángulos para tomar la decisión, y luego se evalúa. Más de una medida que hemos tomado, hemos tenido que corregirla. Y lo hemos dicho públicamente que no conseguimos los resultados que habíamos esperado. Este gobierno es autocrítico, pero no autocrítico en un mensaje a la nación, es autocrítico de manera permanente. Y cada vez que ha habido algún error o deficiencia, definitivamente involuntaria, hemos corregido. Yo recuerdo que en algún momento hicimos, por ejemplo, el
que la cuarentena, para que permita salir de manera alterna hombres y mujeres. O sea, era una propuesta que teóricamente funcionaba bien, pero que en la práctica vimos que aumentaba la aglomeración de personas en determinados días, que es lo que queríamos evitar. Entonces, inmediatamente corregimos y dijimos, esa medida que la tomamos con un sentido teórico de sustento, no está dando los resultados. Y corregimos, como esa, por decir un ejemplo, muchas más. Así que este es un gobierno que siempre, y dando la cara, admite cuando comete errores. Pero también lo que hay que diferenciar es que no podemos decir que las medidas que se toman, hay ciertos analistas que siempre buscan un ángulo negativo de las mismas. Porque aquí no existe la medida perfecta. Siempre tomamos decisiones pensando en qué cosa es lo mejor, no qué cosa es lo perfecto, porque eso no existe. La perfección en la toma de medidas no existe. Y entonces, si tú encuentras siempre un algo que genera un inconveniente y te enfocas solo en ello, siempre vas a encontrar cosas negativas. Y aquí lo que necesitamos es buscar todos un consenso para llegar al bicentenario con una mejor posición, como la hemos explicado el día de ayer en el mensaje de la Nación, planteando este Pacto Perú, que creemos que es sumamente necesario para hablar sobre 5 temas que son sumamente relevantes y que debemos ponernos todos de acuerdo para que esto podamos tener las mejores condiciones para el bicentenario. ¿Quién se sienta en ese Pacto Perú? La particularidad del sistema político es que, claro, en cualquier sistema político uno diría, convoco a las fuerzas del Parlamento, porque se supone que de ahí saldrá el próximo mandatario, seguramente, o el próximo ejecutivo. Pero acá tenemos, pues, partidos que no están inscritos, precandidatos con mucho chance que no sabemos dónde van a estar. El propio premier Cateriano ha advertido que no se repite el tema de las tachas que vimos, ¿no?, en las elecciones pasadas, para tener unas elecciones limpias. ¿Quién se sienta en Pacto Perú? ¿Es solamente los partidos con representación parlamentaria o va a haber alguna forma de abrir la cancha para llegar a esos consensos? No, tenemos que abrir la cancha. No solamente puede ser la representación parlamentaria, porque como bien lo manifiestas, no necesariamente de esa representación parlamentaria va a salir los candidatos con mayor opción para que asuman el mando del gobierno a partir del próximo año. Entonces, vamos a abrir la cancha. Obviamente, tienen que estar los partidos representados en el Parlamento, pero los que también tienen aspiraciones y son parte de los partidos inscritos y que van a postular en las próximas elecciones. Así que vamos a abrir la cancha y va a ser todo un trabajo intenso que lo vamos a hacer a partir del próximo mes, a partir del mes de agosto. Uno de los puntos que usted acaba de repasar, propuestos para esta agenda, es por supuesto el tema de salud, ¿no? Y evidentemente la pandemia nos ha demostrado los límites en nuestro diseño del sistema, evidentemente pues en las limitaciones, y usted de hecho ha anunciado pues un presupuesto de 20.000 millones de soles para el próximo año. Esto es 1.500 millones de soles más, me parece que el presupuesto finalmente asignado para el 2020. Pero también anunció usted la unificación del sistema de salud. Y esto es complejo porque acá las regiones también cumplen un papel. Hemos también visto, ¿no?, las falencias ahí. ¿Qué es lo que tendría que hacer Pacto Perú? O mejor dicho, ¿cuál sería su propuesta puesta sobre la mesa al respecto de este escenario de salud que es tan desafiante? Miren, hay una frase que se le atribuye a Einstein, que dice que solo los seres humanos son tan insensatos de querer obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y creo que no podemos ser insensatos los peruanos en el tema de salud. Esta pandemia ha desnudado todas las falencias. No hemos podido atender a la población con la eficiencia que requiere el ciudadano. Entonces, ¿vamos a seguir haciendo las cosas igual? De ninguna manera. O sea, no ha funcionado la respuesta del sistema de salud de nuestro país para atender de manera adecuada. Ahora, hay que aclarar que también en los sistemas de salud más desarrollados del mundo han tenido iguales y similares problemas a los que hemos tenido ahora. Pero está bien, es problema de esos países que también lo están analizando. Nosotros tenemos que hacer lo propio. Entonces,
tal como están las cosas, no funcionan de manera adecuada. Hay que cambiar y corregir. La experiencia nos enseña algunos temas que queremos plantear a esa discusión. Pero estamos abiertos a que también expertos, no solamente del sector salud, analistas de la academia, también de organismos internacionales que tienen toda una experiencia en salud, todos veamos cómo podemos dar una mejor atención de salud a la población. Entonces, si cada quien tenemos como islas atendiendo a sectores de la población, finalmente la salud de los peruanos no tiene ninguna garantía de ser atendida de manera adecuada. Cuando hablamos de islas, estamos hablando de salud, estamos hablando del MINSA, estamos hablando de las capacidades regionales, estamos hablando de rediseñar el sistema para tener una atención más coherente. Efectivamente, donde haya una atención mínima a todos los ciudadanos. O sea, tiene que haber una base mínima que cada ciudadano pueda acceder a salud, ¿no? Y que sea suficiente con tu DNI para poder atender. Administrativamente podía mantenerse ciertas instituciones dentro de su propia organización, pero lo que el ciudadano tiene que sentir una mejora en la atención, que si tiene algún tipo de necesidad en atención a su salud, o sea, puede acceder a cualquier establecimiento que dependa del Estado. Hay piteo de ciertos sectores que dicen que se va a desatender a unos para cómo evitar ese problema. Para eso hay que plantear. Por eso planteamos una mesa de discusión de este tema. Nosotros no estamos diciendo, miren, la solución es que ahora salud dependa del MINSA, ¿no? O estamos diciendo, en este momento todos los hospitales regionales pasan a la administración del Ministerio de Salud. No va a haber un proyecto de ley la próxima semana o un decreto de urgencia. No, lo que planteamos es, este tema es tan complejo y tan relevante para las condiciones de vida mínima de todos los ciudadanos, que tenemos que plantear alternativas de solución. Y todos están con el derecho de aportar para encontrar esa solución. Pero hemos visto una serie de eficiencias que ahora no vamos a comenzar a dar un listado, pero que en esa mesa queremos decir, mira qué no funciona, ¿no? O sea, no es posible que con tanto esfuerzo se compren las medicinas, los equipos de protección personal y que se envíe. Yo mismo he ido a regiones y he ido a los almacenes y encuentro lleno, y en el hospital la gente me está reclamando. El médico, la enfermera. Un desastre de gestión. O sea, entonces estamos diciendo, o sea, eso lo dejamos de lado, nos tapamos los ojos y que siga todo igual. O sea, no puede ser. O sea, tiene que haber algún sistema que tenemos que plantearlo de mejora para que finalmente, aquí lo que se trata es que el ciudadano tenga una buena atención de su salud. O sea, eso es lo que se trata. Y ahora no la tiene, ¿no? Incluso estamos hablando de la situación previa a la pandemia, ¿no? O sea, si tú quieres atenderte, ¿cuántos meses tienes que esperar para que te atienda un especialista, ¿no? Si tú quieres y en función de tu enfermedad requieres una tomografía, te la toman al día siguiente, a la semana, al mes siguiente, ¿no? Cuando quizás ya tu enfermedad deterioró y ya no es ni siquiera necesario el examen que te mandaron. Entonces, pero la capacidad que tiene el sistema de salud público está subutilizada precisamente por deficiencias de carácter administrativo. Usted ha estado en los dos lados de la ventanilla. Entonces usted ha sido gobernador regional y ahora por supuesto es presidente de la República. Vemos un caso, repito, desastroso como el de Arequipa, lamentable. ¿Esto implicaría, en su opinión, recortar atribuciones a gobiernos regionales, por ejemplo? Mire, afinarlas, moderarlas. Yo con toda franqueza en el último Consejo de Ministros decía que tenía un conflicto interior respecto al sistema de descentralización a través de la regionalización que yo defiendo. Y yo creo que es un proceso todavía inmaduro que está recién corrigiéndose en la medida que va pasando el tiempo. Yo he sido autoridad regional y yo he buscado siempre la eficiencia en mi región para mejorar el sistema de salud, el sistema de educación,
Y yo creo que sí se puede, pero ¿cómo podemos garantizar un estándar mínimo, ¿no? Y entonces cuando ahora desde el Gobierno Nacional, tratando de atender los efectos de la pandemia, vemos respuestas disímiles en diferentes regiones, decimos tenemos que plantear algún tipo de medida para tener una relación que permita que en determinado momento, cuando falle un nivel de gobierno, inmediatamente pueda suplir el otro. Eso no está claramente definido en la norma y eso es lo que ha generado parte de los problemas que tenemos en la actualidad. Eso es lo que vamos a ver, pero eso no puede haber una persona o una institución que diga esto se hace porque es mejor. Son temas tan relevantes para el país que debe convocar a la participación de todos. Y eso es lo que planteamos a través del Pacto Perú, como uno de los puntos, el punto de salud. No es que decimos la solución es esta y todos la respetan. Yo creo que sería arrogante si alguien pretenda dar una solución de ese tipo. Aquí lo que se requiere es, más que decir, escuchar, consensuar y plantear una solución al problema que lo hemos vivido todos los peruanos. Muy bien, vamos a ir a una primera pausa, pero vamos a regresar. Primero, usted habló de bonos, además. Habló de una extensión de los bonos que se entregaron a 2,5 millones de personas, o programados para 2,5 millones, terminaron siendo a más de 8 millones de familias, y se supone que esto se va a repetir. ¿Qué errores corregir? ¿Cómo podemos correr más rápido con ese proceso? Es la primera pregunta tras la pausa. TV Perú. Primero mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial. Para desplazarte en transporte público, mantén la distancia social. Paga por el servicio antes de subir al vehículo. Y viaja únicamente sentado. Seguimos con el presidente de la República, Martín Vizcarra. Presidente, usted anunció la extensión de la estrategia de bonos, ¿no? Los bonos en un primer momento, y usted lo calificó, si no estoy mal, como la política más agresiva, ¿no?, de bonos en la región. Pero también hubo críticas en su momento a la velocidad de la repartición, si eran tantos los que necesitaban, al final eran muchos más. De 2 millones se saltó afortunadamente a 8,5 millones, porque sabemos pues que finalmente esas eran las familias que dependen básicamente de esta asistencia. ¿Qué se plantea para esta segunda etapa, para correr más rápido, entre otras cosas? A ver, primero, como dije al inicio, hay que buscar el equilibrio. Viene una pandemia de alto nivel de contagio y entonces tenemos que contener la pandemia con la inmovilización social. Y ahí saltan los problemas de salud que hemos hablado y que hay que buscar una solución pensando no ahora, sino en el mediano y largo plazo. Entonces, hicimos la contención, que ha sido muy positiva, porque nos ha permitido en esta contención pasar de 100 camas UCI a 1.500 camas UCI. Nos ha permitido pasar de 3.000 camas hospitalarias a 18.000. O sea, si no hacíamos la contención, imagínense los problemas que tendríamos ahora, ¿no? Pero en esa contención inmovilizamos a la población y entonces eso afecta a los hogares que se ganan el pan día a día. Y entonces dijimos, hay que atendernos. Rápidamente hablamos con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, dijimos, ¿quiénes son los hogares más vulnerables? Los que están en extrema pobreza y en pobreza. ¿Cuántos hogares son? 2.700.000, inmediatamente un bono. Dijimos, ¿por qué iba a ser 15 días, un mes? Pero hemos visto que este virus complejo lo vamos conociendo día a día y se sigue extendiendo y finalmente continúa con nosotros el virus. Entonces la cuarentena, que comenzó de 15, 30 días, se extendió. Y entonces dijimos, no solamente están afectados los hogares pobres y pobres extremos, sino también los trabajadores independientes, los trabajadores informales. ¿Cuántos son? 700.000. Extendemos el bono para los trabajadores informales. Luego, el ministro de Agricultura, con justa razón, nos dijo, ¿y la población rural que vive básicamente en la agricultura? ¿Cuántos son? Más o menos 1 millón.
se extiende el bono para la población de hogares rurales. Y por último, se vio que había un porcentaje importante de la población que no tenía ningún ingreso familiar, ni público ni privado. Se vio con el padrón y se agregó 1.600.000 hogares. Si sumas los 4 bonos, eran 6 millones de hogares. Dijimos ya, con eso hemos atendido a toda la población vulnerable. 6 millones de hogares que están en proceso de pago. Y entonces alguien dijo, a mí no me ha tocado. Por ahí, a mí tampoco. Pero si hemos visto el padrón general de hogares, es que hay que actualizarlo. Entonces hemos hecho un esfuerzo usando diversos mecanismos e instituciones, RENIEC, INEI, MIDIS, y finalmente hemos hecho un propio padrón con el listado de todos los peruanos. Y hemos determinado de que en realidad se requiere atender a 8,5 millones de hogares. Y nosotros estamos atendiendo a 6 millones de hogares. Por eso que a partir de la próxima semana vamos a completar. Pero entonces uno puede decir, ¿y por qué no lo hiciste antes? Porque no existía el padrón. Esos son los problemas que tenemos. Uno tiene la voluntad, es más, tiene el recurso para darlo, pero no estás en el padrón. Entonces fuimos a la RENIEC y tenemos a todas las personas con su DNI, pero tenemos que agruparlos en hogares. Y entonces ese esfuerzo lo hemos hecho. Y en estos meses lo que hemos hecho es tener un padrón ya actualizado, que nos dice que hay 8,5 millones de hogares que sí requieren esa atención. Entonces, 2 decisiones importantes hemos tomado en los últimos días. La última semana, es decir, si son 8,5 millones de hogares y has atendido a 6, ya pues atiende a los 2 millones que faltan, 2,5 millones. Ya se ha determinado, están con nombre y apellido, a partir de la próxima semana se los atiende. En agosto van a estar todos atendidos. 6 millones más 2,5 millones, 8,5 millones de hogares. ¿Eso cuánto significa? Más de 20 millones de personas están en 8 millones. Pero como la cuarentena ha sido larga y el proceso de reactivación económica es gradual, lo que hemos considerado oportuno es que no se quede en un solo bono. Entonces, pero ya no vamos a hacer 2,7 millones de hogares pobres y pobres extremos, todo, sino del padrón general de 8,5 millones, el segundo bono de 760, que también se comienza a pagar a partir del próximo mes, y esperemos que en máximo 3 meses tengamos a toda la población con esta ayuda, esta subvención, este apoyo económico, mientras que ya la economía está en todo su movimiento para que pueda generar los puestos de trabajo que requerimos. Esa es la buena noticia. La mala noticia por ese lado es que resulta que el Perú era mucho más vulnerable un porcentaje. Nos hemos congratulado, felicitado en los últimos años de todos los millones de peruanos que han salido de la pobreza, pero resulta que la vulnerabilidad era cuestión sencillamente de que tú cruces una línea rápidamente y cayeras otra vez. Ahora los pronósticos señalan pues que podemos aumentar hasta 10% o más incluso la pobreza. ¿Cómo revertir esta situación? ¿Cómo contenerla? Pero es otro de los temas que hemos aprendido, que era evidente, que lo sentíamos, ¿no? Pero que ahora nos ha hecho evidente esta pandemia, ¿no? Siempre hemos pensado que lo único que requeríamos como país es crecimiento económico. Y mientras que el Perú crecía, todo estaba bien, ¿no? Y entonces veíamos este nivel de vulnerabilidad que tú bien lo has manifestado. No es suficiente crecer económicamente. Sí es necesario, pero no suficiente. Tenemos que crecer, sí, y por eso hay una serie de medidas para el crecimiento económico. Lo que tenemos que lograr que ese crecimiento genere desarrollo sostenible, que eso no lo hemos pensado. En los últimos gobiernos, el principal parámetro que veían es crecimiento económico. Y es decir, si estamos creciendo, es un buen gobierno. No es suficiente. Tienes que convertir crecimiento en desarrollo. Si no lo ligas, si no lo juntas, ahí están las consecuencias. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces ahora sí tenemos las políticas de crecimiento económico, pero si te das cuenta, este crecimiento económico que queremos y estamos planteando hacer va ligado con políticas de desarrollo social. El Arranca Perú, que va a generar movimiento económico, te va a generar desarrollo social, porque está yendo ¿a dónde?
está yendo, por ejemplo, a mejorar los caminos vecinales. Estamos hablando de casi 50.000 kilómetros a pavimentar. Son más de 50.000 kilómetros, son 1.000 kilómetros de la red nacional y 48.800 de la red vecinal. Pero ¿dónde es? Donde nunca antes ha llegado el Estado. Ese Perú profundo del que siempre hablamos, de manera retórica, poética, ahí estamos llegando con este Arranca Perú. Y no sabes lo contento y feliz que están las autoridades locales, porque lo estamos haciendo a través de los municipios provinciales. Ojalá lo hagan bien. No, pero estamos... Volvemos al tema No, de pero las estamos limitaciones. haciendo... El responsable es el Ministerio de Transportes. El mecanismo, la herramienta, el brazo es el municipio provincial, pero el responsable es el Ministerio de Transporte, el ministro está viendo. De tal forma, eso lo hemos anunciado hace ¿cuánto? Hace 20 días hemos anunciado el Arranca Perú. Y todos los municipios, los 190 municipios provinciales ya lanzaron el proceso. Mire, en menos de un mes, todos han lanzado el proceso. ¿Saben por qué? No solamente porque requieren reactivar la economía, porque están realmente satisfechos que por primera vez en la historia va a llegar el Estado para mejorar su camino vecinal hasta lo que ellos llaman la punta del cerro, donde hay casas, donde hay producción, donde hay chacras, donde producen alimentos, pero que no podían llegar a la ciudad. A esas carreteras vecinales, 50.000 kilómetros de mantenimiento, donde va a llegar, donde vive una familia, pero no hay el colegio, y tiene que ir el niño 2, 3 horas caminando a su... ¿Por qué? Porque no hay carretera. Ahora esa carretera se va a mejorar, se le va a hacer el mantenimiento adecuado. Entonces no solamente va a mejorar la productividad, no solamente va a mejorar la accesibilidad, ese tipo de proyectos mejoran la salud, el acceso a la educación y todo para generar también un crecimiento económico. Sí se puede ligar crecimiento económico con desarrollo, pero hay que pensar el tipo de obras que queremos. Si solamente vemos cuánto está creciendo el país, estamos creciendo más de 6%, perfecto, todo está bien. Y miren el nivel de vulnerabilidad que teníamos. Viene un virus invisible y te tiró todo abajo. Cambiemos la forma de gobernar. Esa es la mayor enseñanza que nos ha dejado y eso es lo que estamos planteando en este año de gobierno que nos queda. Gobierno a gobierno, usted ha anunciado 2 líneas de metro bajo este mecanismo, la carretera central tantas veces postergada. ¿Cómo va a ser ese procedimiento? Porque de un lado es una buena noticia si lo comparamos con los panamericanos o con lo que ojalá ocurra con la reconstrucción. Pero de otro lado también es reconocer las falencias del propio Estado, ¿no? Evidentemente. No, pero lo que hay que tener en claro que no es que digamos que la ejecución de obras y proyectos van a pasar por el mecanismo de gobierno a gobierno. Son, si sumas los proyectos que hacen los municipios, los proyectos que hacen los gobiernos regionales y los proyectos que hacen los ministerios, o sea, son miles de proyectos. Y ellos van a continuar mediante las modalidades que están establecidas en la ley de contrataciones del Estado, pero con una mayor eficiencia, ¿no? Eso es lo que va a trabajar. Solamente estamos viendo proyectos que son de carácter emblemático por la importancia y el fin que tienen, en que estamos viendo la ayuda de este mecanismo de gobierno a gobierno, la carretera central, ¿no? Estamos hablando, este es un proyecto que es requerido, es exigido por todos los habitantes de la Sierra Central y gran parte de nuestra Amazonía que usa que es llamemos una columna vertebral, ¿no? Que une costa, sierra y selva y que con esta carretera central está completamente desfasada en el tiempo con la tecnología. Entonces estamos hablando de una inversión de cerca de más de 3.500 millones de soles para hacer un proyecto que realmente piense en los próximos 50 años de conectividad. Entonces, el transporte urbano en Lima, ¿no? Hemos hecho estamos en ejecución de la línea 2 del metro, con 1 y 1000 inconvenientes. Entonces, la línea 3 y la línea 4 hay que buscar mecanismos que sí funcionen. Son los que son los que conectan de manera completa la ciudad de Lima metropolitana, que requieren este tipo de soluciones. Pero rápidamente, el tema de contratación después del Estado es un problema. Ahora hay un tema que está todavía en desarrollo, que es el tema de las tablets, ¿no? El Ministerio de Educación, pero nos dice que hay algo que falta ahí. Esto podría, por ejemplo,
discutirse también en Sí. el Pacto Perú? Sí, sí. Estamos Porque hablando, estamos hablando de fallas estructurales, el ¿no? tercer punto que hablamos es precisamente crecimiento económico, es lo que hablamos, son 5 puntos lo que hemos planteado. El primero es salud, claramente. El segundo es educación. O sea, tenemos que cerrar la brecha entre lo que es educación urbana y rural. Es completamente diferente. Pero esta es la oportunidad, porque si usamos la tecnología, si usamos la modernidad, podemos eliminar esa brecha, y ese es el reto que tenemos. El tercero es precisamente el crecimiento económico, pero corrigiendo todas estas deficiencias, las deficiencias de mercado, las deficiencias de contratación, que hay que hacer planteamientos. O sea, también ese tema lo tenemos claro para hacer el planteamiento y buscar un consenso, ya no para que beneficie a este gobierno, para que beneficie al siguiente gobierno y pueda con mucha mayor facilidad poder ejecutar obras y no queden elefantes blancos que vemos a lo largo y ancho de nuestro país. Cambiando de tema, ¿qué van a hacer las Fuerzas Armadas hasta el final de año en las calles? Usted ha anunciado también que en el marco de la Constitución van a continuar apoyando a la policía, pero lo ha ligado usted al tema del control de la delincuencia. Hay quienes señalan que ese no es el papel de las Fuerzas Armadas. ¿Qué responde? Mire, cuando en la época de la cuarentena generalizada, porque ahora estamos en cuarentenas focalizadas, la policía hacía el control de los desplazamientos de la población para evitar precisamente que haya la concentración de gente, para que se dé el distanciamiento. Pedimos el apoyo de las Fuerzas Armadas para que colaboren la policía en este trabajo. Y entonces se logró que se inmovilice el 84% de la población. O sea, logramos el objetivo, o sea, se logró contener el flujo, el movimiento de la gente, porque en ese movimiento de la gente es precisamente donde se mueve el virus. Logramos. Pero también tuvimos como un efecto colateral la disminución significativa de la delincuencia. Entonces, hemos dicho que el virus sigue en nuestro país. Entonces, no podemos bajar la guardia, nada. Ni la población, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir manteniendo la distancia. Y en la medida de lo posible, si salimos de nuestro domicilio, tener que usar mascarilla es fundamental. Uso de la mascarilla y la limpieza permanente, agua y jabón. Entonces tenemos que seguir eso, pero también tenemos que lograr una vigilancia de que eso se cumpla, porque hay gente irresponsable. Hay mucha gente que sí cumple, que es la mayoría de los peruanos. Pero por ahí uno ya se entera que ya comienza una fiesta en algún barrio, que ya está un campeonato de fulbito en algún otro, que ya hay una reunión social, un matrimonio, y entonces tan rápido perdemos la conciencia de el enorme daño que puede hacer este virus si no somos responsables. Entonces necesitamos que la policía siga patrullando y que siga patrullando con el apoyo de las Fuerzas Armadas para controlar la pandemia. Pero controlando la pandemia, también estamos controlando la delincuencia. De taquito. Entonces, es como le digo, o sea, queremos seguir controlando, o sea, porque no queremos que haya aglomeración de gente, que no se concentre, no reuniones, que usen la mascarilla. ¿Y cuál es el rol del orden y la seguridad? ¿Quién es el que tiene? La policía. La policía tiene esa responsabilidad, pero estamos ahora apoyando también con las Fuerzas Armadas, porque hemos visto que se potencia el resultado cuando las Fuerzas Armadas apoyan y trabajan, como lo han hecho para erradicar la minería ilegal en La Pampa. Han ido juntos y hemos controlado la minería ilegal y ahí estamos manteniendo. Entonces se potencian las Fuerzas Armadas con la policía. Hay que continuar. Ha dado buenos resultados y también un efecto adicional. Ha mejorado el control de la delincuencia, que también es una de nuestras necesidades por atender. Para terminar este bloque, un breve comentario sobre el tema. Usted señaló que se había visto obligado a cerrar el Congreso. Algunos exparlamentarios han dicho que eso es falso. Entonces, en mi opinión, el tema está zanjado constitucionalmente, pero sus críticos dicen que no era obligatorio. ¿Cómo evalúa ahora esa decisión tan trascendente, ¿no?, tomada el año pasado? Obviamente era una prerrogativa que teníamos como presidente de la República después de 2 veces que negó la confianza al gabinete el Congreso, ¿no? Y nosotros vimos de que en estas circunstancias no había otra opción. Había un desencuentro cada vez más marcado entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, que quien sufría las consecuencias de ese desencuentro era la población, ¿no?
Entonces fue una medida dura, pero necesaria. Y ahora, en retrospectiva, nosotros ratificamos de que fue una decisión correcta, constitucional, y que fue necesario hacerlo. Muy bien, vamos a ir a una última pausa y regresamos de inmediato para terminar esta conversación con el presidente de la República. TV Perú. Primero mi salud. Y a veces pareciera que de repente usted está ante una serie de circunstancias y tiene que encararlas, pero de repente no es lo que hubiera querido. Evidentemente hay muchos puntos que quiso desarrollar, que no los pudo desarrollar, le queda un año. Y la reflexión final va en dos vías. Uno es, ¿cuáles son los temas que le gustaría dejar realmente avanzados que no se han podido ver hasta el momento, en un gobierno breve además, ¿no? Y lo otro es, ¿qué va a hacer de Martín Vizcarra? Porque usted pareciera en momentos tan difíciles que ejerce como de una suerte de árbitro de la vida política, ¿no? Nos dice, acá no hay intereses partidistas, lo cual también es particular del sistema peruano, porque cualquiera podría, aspirar en todo caso a continuar en la vida política, que me imagino que es lo que usted va a hacer, pero ¿qué va a hacer del futuro político de Martín Vizcarra? Estas dos reflexiones para terminar. Mire, a ver, primera, efectivamente, hemos pasado en este gobierno lo que no ha pasado muchos gobiernos, ¿no? O sea, la crisis económica generada por la pandemia es comparada con la crisis económica generada con la guerra con Chile. Mire, estamos hablando hace más de 100 años, ¿no? La crisis de corrupción, la crisis de gobernabilidad que han generado a un cierre constitucional, el único cierre constitucional del Congreso que ha tenido, porque se continúa en democracia en el periodo más largo democrático que tenemos en la historia republicana. Entonces, mire, todo lo que hemos vivido, ¿no? Y en ninguno de esos problemas graves nosotros hemos sacado el cuerpo. Siempre hemos asumido nuestra responsabilidad. Nosotros, cuando asumimos esta responsabilidad de reemplazar a un presidente que renunció, no sabíamos que iba a venir problemas tan graves como los que hemos tenido. Pero desde que asumimos, aquí estamos. Y siempre dispuestos a tomar las mejores decisiones en favor de la población, asumir de esas decisiones las consecuencias que correspondan, ¿no? Y así lo vamos a hacer hasta el fin de nuestro mandato. ¿Qué corresponde de aquí a fin de año? Dejar encauzado el Perú del Bicentenario, con estos 5 puntos básicos que son fundamentales. 2 son de carácter social, salud y educación. 1 es de carácter económico, ¿no?, que es el crecimiento. Otro es institucional y democrático. Y uno que engloba a todos, que es el tema de la pobreza. Entonces, esos 5 puntos que los venimos trabajando, no queremos que queden sueltos y que luego el próximo gobierno ve cómo nos hace. Queremos encauzar. Por eso creo que si dejamos ese legado con una conformación política más adecuada para que podamos tener una mayor participación ciudadana en las decisiones que tome el futuro gobierno, creo que sería lo mejor. O sea, cuando hablamos de referéndum, no se hace referéndum, por supuesto, ¿por qué no? Hay que escuchar a la población. O sea, no debemos dejar de una democracia meramente representativa como la que tenemos, donde soy elegido y me olvido de quien me eligió, ¿eh? Después de 5 años te rindo cuentas. No. Una democracia no solamente representativa, sino participativa, donde permanentemente escucho a la población. Hay que buscar esos mecanismos. Lo hemos usado, miren, en un gobierno corto, con problemas, con crisis, hemos hecho un referéndum. Y la población te explica y te expone lo que sea. Eso es lo que queremos dejar nosotros, ¿no? Y entonces, encauzado de esa manera, el Perú del Bicentenario, obviamente no se van a repetir estas 4 crisis en el próximo gobierno, va a tener todas las bases para enrumbar toda nuestra enorme potencialidad que tenemos como país. El Perú es un país maravilloso, es un país con enorme potencialidad. Entonces, con reglas claras, con la visión y el consenso político
podemos lograr el desarrollo que todos ansiamos. Y eso es lo que queremos dejar como legado al 2021. ¿Usted va a mirar desde el balcón? Nosotros, el 2021, nosotros, antes yo de hacer política, que es reciente, yo estoy en política hace menos de 10 años. Toda mi vida profesional la he desarrollado precisamente en mi actividad de ingeniero, ¿no? Entonces, lo que yo pretendo es regresar a mi actividad profesional. Y si puedo colaborar con mi opinión, con mi participación en lo que quieran, me pondré siempre a disposición de las autoridades, como siempre lo he hecho en mi vida, ¿no? O sea, yo he colaborado primero con mi tierra, Moquegua, cuando he trabajado allá, a través de las diferentes instancias que he participado, colegio, ingenieros, gobierno regional, municipio, las veces que me han llamado sin tener ningún cargo, ¿no? Y estoy a disposición del país a partir de 2021 para lo que se me requiera. Pero mientras que eso, seguiré haciendo mi desarrollo profesional. Soy ingeniero, soy constructor y es una profesión que me apasiona, en la cual yo retornaré a seguir mi vida de aquí en adelante. Y ahora, yo cuando entré a la política tenía 4 hijos como presidente. Ahora salgo, ya tengo 2 nietos. Así que también la familia crece. Política reproductiva. La política reproductiva. Así que no, contentos y dispuestos a colaborar en el lugar que nos encontremos. Gracias, presidente Martín Vizcarra, por recibirnos aquí en Palacio de Gobierno. Gracias a ustedes por acompañarnos y sigan en la programación de TV Perú, sigan con Código 7. Que tengan una excelente noche.